¿Para qué sirve la filosofía hoy? Revisando la introducción que hace el filósofo Theodor Adorno en su dialéctica negativa, él hace una serie de críticas a lo que ha sido la filosofía en su evolución y habla de cómo la filosofía desde Platón, incluso antes con Parménides y Heráclito, eh, usa o confunde la dialéctica con una trampa que es la totalización y la mitologización del concepto, así lo llama él. Estamos acostumbrados a que la filosofía nos mencione términos como esencia, ser, sustancia, conciencia, concepto, subjetivo, objetivo, absoluto, relativo. Entonces la filosofía, si algo tiene, son definiciones que conllevan conceptos y que la filosofía hegeliana en su máximo esplendor fue la que estableció la premisa de que la filosofía tenía que traer a concepto la realidad, tenía que reflejar la realidad a través de conceptos que partían desde la conciencia. Eso nos sirve ahora, actualmente. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Tiene vigencia una filosofía? La filosofía no es ciencia, aunque históricamente siempre los filósofos académicos han buscado que sea ciencia. No es ciencia. Y sin embargo la ciencia necesita de mucha filosofía, y la filosofía también siempre parte o va a partir de premisas también científicas, o tratarla de partir para poder generar sus tesis, no necesariamente, pero tiene que tener algún patrón de verosimilitud. La filosofía no es religión. De hecho, la filosofía va a ser el peor enemigo de la religión, y sin embargo también puede ser el mejor amigo si no tenemos toda la Edad Media, todo lo que fue la patrística y la escolástica, en la cual filosofía y teología se unieron para poder reflejar el desarrollo religioso que vimos por cientos de años. Entonces, claro que la filosofía puede ser un gran aliado de la teología. Incluso yo creo que el cristianismo, para que siga teniendo esa relevancia en la respuesta a las grandes problemáticas actuales, requiere de la filosofía. La filosofía no es algo místico, no es tampoco algo que sea, no es sentido común, aunque también la filosofía busca que los grandes razonamientos o los grandes sistemas complejos pues se reflejen en el sentido común, en el diario vivir. No es eso. Entonces la filosofía, ese amor por conocer, por tener conocimiento, inteligencia, sabiduría, tiene alguna relevancia y alguna actualidad, y sirve de algo en la época de la IA, de las singularidades cibernéticas, del transhumanismo, de todo este tipo, en el feminismo, en todos los distintos tipos de pensamientos que hay. ¿Tiene algo que decir la filosofía? Pues partiendo de esos mismos conceptos que he hablado, podemos decir para qué sirve la filosofía. Por ejemplo, en estos días el gobierno de Río de Janeiro hizo un enfrente ante un grupo criminal que se llama Comando Vermelho, donde ha habido hasta ahorita 120 muertos, 4 policías, y se matan delincuentes. Se le ha criticado también al presidente de El Salvador de ser alguien que va contra los derechos humanos, porque pues impone sanciones fuertes a los criminales. La pregunta sería: ¿alguien que ha matado, un criminal, un asesino, también tiene derecho humano? ¿El que mata sigue teniendo ese derecho a que le respeten su vida cuando él no respetó la vida de otro?
Estas polémicas son éticas y morales, porque hay que saber, hay que establecer un juicio ético sobre si es correcto castigar o enfrentar y matar a un criminal, o hay que respetarle sus derechos aunque él no le haya respetado los derechos a otra persona. Esos son juicios morales y juicios éticos. Ahí requerimos tener conceptos de virtud, de bueno, malo. Entonces ahí entra la filosofía. Entonces ahí nos puede servir la filosofía para poder decidir esas cosas. Otro podría ser el concepto de los feministas, ¿no? El feminismo, todo lo que es las teorías de género, donde el hombre o la mujer no se determinan por su sexo biológico, sino que se autodeterminan por lo que ellos gusten, ¿no? El sexo sería el género y el género se determina por la cultura o por las relaciones de poder. Podemos aseverar que algo es verdad, algo orgánico es verdad en base a su biología, a su cuerpo, o son construcciones culturales y que están totalmente politizadas por el poder hegemónico. Bueno, ahí también entra la filosofía para poder hacer juicios estéticos. ¿Qué es bello? ¿Quién es guapo? ¿Quién es hermosa? ¿Quién es feo? ¿Quién no es bonita? ¿Por qué las mujeres generan tanto en redes sociales, en la página azul? ¿Es válido que por medio de su belleza puedan monetizar? Bueno, ¿qué es belleza para empezar? Ahí hay un juicio estético. Y esa parte de estética también ahí entra la filosofía. Entonces, la filosofía está para servir en esa parte. Simplemente existe Dios, no existe Dios, existe el alma, existe la mente. Por ejemplo, la psicología estudia la conducta, la neurociencia estudia el cerebro, pero la mente, existe una conciencia. Bueno, ahí entra la filosofía para cuestionar si la psicología o las neurociencias no entienden o desprecian lo que es la mente, lo que es el alma, lo que es la conciencia. Entonces ahí entra la filosofía de la mente. La misma ciencia también es cuestionada. ¿Qué es la ciencia? La falsación, o es la ciencia un paradigma, o las ciencias son modelos dinámicos holísticos, o simplemente hay que seguir un modelo anárquico de la ciencia. Bueno, ahí entra la filosofía también. ¿Cuáles son las ideologías políticas que debe ser? ¿El Estado debe de imponer primero la seguridad o debe de imponer primero la libertad? ¿El mercado tiene que ser el que regule la prosperidad o es el Estado el que lo debe de regular? Bueno, ahí entra la filosofía también. Entonces, preguntas como ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Ahorita que se va a festejar el Día de Muertos, ¿qué hay? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo reacciona el ser humano ante la muerte? Bueno, ahí entra la filosofía también. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, existe Dios en distintas religiones. ¿Cómo poder trazar similitudes y diferencias entre las distintas religiones que generan conflictos, como nos vemos en Medio Oriente, que son conflictos religiosos? Bueno, o la religión también tiene alguna relevancia todavía en la actualidad, o genera más problemas de los que soluciona. Ahí entra la filosofía. Entonces, la filosofía tiene mucho que ver. En esta época, vela también de la IA, la inteligencia artificial. Es un lenguaje programado, es una conciencia. La filosofía puede cuestionar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede filosofar. En el mundo donde la ciencia ya está, todas las tecnologías, la tecnología 5.0, la filosofía que puede decir, bueno, tiene que cuestionar si algún día estas máquinas pueden revelarse al ser humano o estas máquinas pueden hacer servidumbre de la humanidad. Ahí entra la filosofía. Si el cometa 3I Atlas, que sabemos que es un cometa con la mayoría de seguridad, es con un porcentaje muy alto de la ciencia, pero ¿qué tal si fuera una nave interestelar, algo extra de la Tierra? Bueno, ¿cómo se comportaría la humanidad, o cómo debería la humanidad de contemplar la posibilidad de vida en otros planetas? Ahí entra la filosofía también. Y pues últimamente simplemente con identidad, ¿qué soy yo? ¿Qué es el ser? ¿Qué soy yo? ¿Por qué debería de dedicar mi vida a generar dinero? ¿O por qué debería dedicar mi vida a la contemplación? ¿O cómo debería dedicar mi vida a ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿O prefiero la paz? Ahí entra también la filosofía. Entonces, la filosofía puede servirnos para interpretar, primeramente para ser conscientes y autoconscientes de nuestra realidad, para interpretar las distintas problemáticas que hay y que nos acontecen como individuos y como sociedades,
y también nos sirve para hacer críticas de lo que nadie ve y de lo que nosotros podemos ver como contradicciones o paradojas, paradoxismos, y para plantear posibles soluciones para mejorar la vida del ser humano. Entonces la filosofía, su finalidad sería criticar y destruir cosas que afectan la felicidad del ser humano o su paz, para generar y proponer también cosas para mejorar la vida de la humanidad. Creo que para eso sirve la filosofía.